Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Este es nuestro segundo webinar del consulado para escuchar especialmente a estas, por ahora dos, en los próximos minutos tres emprendedoras, para conocer un poco los desafíos de emprender en América Latina y en Silicon Valley. Y conocer cómo es que llegaron al mundo emprendedor, qué obstáculos enfrentaron, incluso qué errores cometieron, que es algo también muy interesante de comentar, porque es algo que quizás culturalmente en algunas partes sea como algo mal visto, como comentar esos errores. ¿Qué consejos darían, obviamente, para todos los emprendedores o emprendedores en potencia? Y muchas preguntas más. Entonces, tenemos acá, nos acompañan hoy Sandra Spielberg, una uruguaya radicada hace muchos años en Estados Unidos, CEO de Adnexi. Macarena Bota, una uruguaya radicada hace mucho tiempo en Uruguay, ¿no? Cofundadora de Brava, y estamos esperando a Magdalena Yuria, que es la directora del Centro de Ítaca y también cofundadora de Brava junto con Macarena. Entonces, quisiera comenzar un poco a charlar, primero que nada que se presenten, que cuenten un poco, si querés Sandra, vos comenzá, cómo, cómo llegaron al mundo emprendedor y bueno, y contarnos un poco también de Adnexi. Bueno, sí, empezamos al principio. Yo nací en Uruguay, vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años con mis padres y mis hermanos. Inmigramos a Brooklyn, New York, que fue una de los eventos más desafiantes de mi vida, pero del cual aprendí muchísimo. Um, Moverse a los Estados Unidos con una familia de 5 personas, eso es emprendimiento, y entonces aprendí eso de mis padres, de cómo hacerlo, de cómo empezar de cero. Bueno, después de eso, fui a la universidad, trabajé en bancos y después empecé a trabajar en compañías de biotecnología, que fue lo que me encantó. Y trabajé en esas compañías como por 15 años y me di cuenta que había un problema muy importante, que era cómo conectar a los pacientes que están esperando los estudios clínicos con los científicos y con las compañías que están organizando estos estudios clínicos. Entonces, era un problema bastante grande en nuestra industria, y el momento llegó en el cual, honestamente, como que todas las estrellitas se pusieron en el lugar correcto para que yo sea la persona que empiece una compañía para resolver este problema. Y eso fue lo que hice con mi primera compañía, que se llama Seeker Health. Seeker significa búsqueda, una persona que busca. Entonces nosotros buscábamos pacientes para conectarlos con las compañías de biotecnología. Esa compañía la empecé en el 2015, creció rápido, y en el 2018 fue adquirida por una compañía más grande. Y entonces después de eso decidí escribir este libro que está en inglés, pero algún día me gustaría traducirlo en español, que es La nueva mentalidad de cómo empezar una compañía, en la cual describo muchas de las lecciones, de como los desafíos, de la mentalidad que es necesaria para empezar. Y bueno, y ahora empecé mi segunda compañía, que se llama Adnexi, y esta es una plataforma de información de enfermedades. ¿Cuál es el gol aquí? Es de darle la información más inteligente, más poderosa a los pacientes para que puedan manejar su enfermedad. Eso soy yo. Maca. Bueno, yo soy Macarena Bota, como decía Nacho, soy uruguaya, y hace ya unos cuantos años estoy en el mundo emprendedor, soy de profesión economista, trabajé casi 7 años en el mundo financiero, y después de mucho tiempo me di cuenta que yo había tenido la suerte de tener todas las posibilidades, de tener herramientas, y que tenía que transformar el mundo de alguna manera. Y así fue que me enamoré de emprender y de esto de transformar la realidad. Y con 5 socios más fundamos Sinergia Cowork, el primer espacio de cowork de Uruguay, allá en el 2014. 3 años después, y de ser la única socia dedicada full time, decidí dar un paso al costado y también hice un exit de esa compañía. Soy cofundadora de Doctari, la primera aplicación de telemedicina de Uruguay que busca conectar pacientes con médicos y que el canal sea digital, que en estos momentos, en este contexto, está siendo muy
muy útil. Y por último, pero le diría que es la que más me hace feliz o donde siento que aporto más a generar un impacto social y económico, junto con Mai Yuria, que bueno, está con temas técnicos, ojalá se sume pronto. Cofundamos Brava, que es una agencia de talento femenino a través de la cual queremos hacer más visibles a las mujeres. No hace tanto nos dimos cuenta que esto de ser mujer tiene sus desafíos adicionales. Y bueno, desde Brava intentamos hacer algo para resolver eso, pero también para ayudar a las empresas, porque no solamente tiene que ver con los derechos humanos, sino tiene que ver con ganar más dinero, ¿no? La equidad de género es un buen negocio y bueno, en eso estamos y estoy muy contenta de estar acá hoy conversando con ustedes, sobre todo tener a Sandra también. Ignacio, no quiero que te sientas mal, pero me hace muy feliz tener a Sandra del otro lado y poder conocerla un poquito más, porque qué poco sabemos a veces en Uruguay de otras uruguayas que están por ahí abriendo camino, y de las cuales podemos aprender un montón. Así que súper contenta de estar acá y expectante de lo que será esta conversación. Buenísimo, ahí creo que vi que Maggie se ¿Se había logró? sumado, pero ahora cayó de nuevo. Em, No. Sí, la vi ahí por un minuto y después se sí, fue. yo también, yo también. Bueno, quisiera, a ver, Maca, vos hablabas un poco recién de que trabajaste mucho tiempo, bueno, que sos economista, que trabajaste en bancos, bueno, también Sandra. Eh, ¿Cómo fue ese paso ese paso o ese estado mental en el cual vos dijiste, listo, se acabó esta etapa de mi vida, comienzo a emprender? Porque yo supongo que hay mucha gente que quisiera y no se anima o no sabe cómo hacerlo. Contá un poco a ver cómo fue tu experiencia. ¿Voy yo? Sí, Maca, dale. Bien, bueno, en realidad fue un camino largo, porque yo siempre cuento esto y me parece que es interesante para todas y todos quienes nos están escuchando. A mí nadie me dijo que emprender era una alternativa. Yo estuve muchos años en la universidad y estudiando economía me decían que lo mejor que me podía pasar era trabajar en el Banco Central, que no digo que esté mal, pero dentro de las opciones que tenía, el máximo éxito al que podíamos aspirar era ese. Nadie me habló de que podía tener mi primera empresa o una empresa que fuese mía o diseñar, soñar con algo y hacerlo realidad. Y la verdad es que las finanzas, bueno, me imagino que muchos de los que están acá lo saben, son bastante inestables y yo agarré justo, trabajé en Wells Fargo, una compañía norteamericana, que en su momento era Wachovia Securities, y bueno, tuvimos muchas crisis de bolsa, o sea, como que una incertidumbre en la industria, pero sobre todo lo que me pasó a mí fue darme cuenta que yo había tenido todas las oportunidades y estaba ayudando a la gente que ya tenía mucho dinero a tener más dinero, que a ver, no digo que esté mal y lo disfruté y aprendí un montón, pero también sentí ese llamado a generar impacto, a cambiar algo. También estaba pasando que, no sé, Wachovia cerró en Uruguay, yo me fui acá a trabajar un family office como trader, pasaron otras cosas, y ahí empecé a pensar en esto de todas las cosas que hay para hacerse en Uruguay, ¿no? Me fui unos meses a Europa cuando cerró Wachovia, me pagaron un despido, y yo esa plata la invertí en una experiencia, porque amo las experiencias, y me fui a Europa sola a recorrer. Y lo que me pasó ahí fue que me encontré con esto de lo afortunadas que somos en Uruguay, que todo está por hacerse, y yo eso realmente lo vi como una oportunidad, ¿no? Hay otra gente que dice, ay, acá en Uruguay, para mí era una oportunidad. Y así es que volví con este sueño de hacer algo, de solucionar un problema, y me encontré con Federico de Lavagna, que fue uno de mis socios para esto, y armamos sinergias junto con más gente. Pero sobre todo fue ese bichito de darme cuenta que estaba en mis manos hacer las cosas de una manera distinta. Pero de verdad me hubiese gustado, y se lo digo mucho a la gente con la que trabajo, a los estudiantes en la universidad, saberlo mucho antes, ¿no? De verdad que ya tenía como 25 años cuando me cayó esa ficha de que podía transformar la realidad. Y también creo que tiene que ver con nuestra crianza y con nuestra cultura. Cuando a mi abuela le conté que iba a dejar la banca privada, el taller que a ella tanto le gustaba, ese estilo, trabajar en un banco por abrir mi propia empresa, mi abuela me dijo, ¡ay, Maquita! Abrir una empresa en Uruguay, estás loca, ¿no? Y desde que ella me dijo eso, yo me comprometí para que nunca más en Uruguay nadie diga eso, porque creo que hoy la tecnología, un montón de cosas que han pasado en Uruguay hacen que no tenemos nada que envidiarle al resto y tenemos todo para estar a la altura del mundo. Entonces, realmente mi compromiso con el mundo emprendedor, más allá de mis startups y mi trabajo concreto, esto de colaborar, de generar redes, de abrir la cancha, de generar sinergias, tiene que ver con eso, con que nunca más nadie diga que en Uruguay no se puede, porque no es así. Sandra, Sí, contanos un poco. me siento tan identificada cuando dijiste Maca y de la manera que lo decís, que están bien, pero cuando vinimos, ¿no? Al país como inmigrantes, ¿no? ¿Cuál era el premio? El premio era tener un trabajo
con una compañía grande, cuanto más grande mejor, cuanto más estable mejor, que te den beneficios, que te den un bono al final del año. Ese era el premio, ¿no? Cuando llegamos como inmigrantes. Entonces, parte de mi, como de mi paseíto, ¿no? Fue de dejar eso, ¿no? Y de darme cuenta que ese premio ya lo había tenido, podía trabajar para estas compañías, pero que honestamente no era la mejor manera para mí para expresar mi potencial, ¿no? Cuando, por ejemplo, he trabajado en compañías en las cuales, mi supervisor me dice que tengo que trabajar más despacio, ¿entendés? Porque estoy yendo muy rápido, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, pero se puede ir así de rápido y entonces, ¿por qué no voy tan rápido así cuando lo estoy haciendo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a mí, mi trayectoria fue que cada vez me fui a compañías más y más chiquitas y ahí me empecé a dar cuenta que realmente en donde yo puedo contribuir mi talento, hacer que mi vida tenga su propósito, es cuando estoy en esa etapa en la cual se está creando. Eso es lo que a mí realmente me pone como orgullosa, contenta, me siento realizada cuando estoy en ese proceso de creación y generalmente eso obviamente pasa mucho más cuando tenemos la oportunidad de emprender y de crear algo que no existe. ¿Y cómo, por ejemplo, haciendo los aspectos más prácticos, Sandra, cómo, qué mentalidad o qué mindset, como dicen acá, tenés que estar para animarte a dar ese salto? O sea, para hacer esa primera llamada, para hacer ese primer movimiento hacia algo, hacia ese emprendimiento. Ya, te doy algunas ideas ¿Qué bien miedo tenés prácticas. que vencer? Contanos un poco. Ya, unas ideas bien prácticas. Lo primero es tener alguna dirección, alguna idea de cuál es el problema que uno quiere resolver, ¿no? Entonces, en mi caso, eso se cristalizó bien en el año 2015, en el cual estaba trabajando en esta compañía, una compañía de biotecnología muy pequeñita, y tenían este problema que no podían encontrar los pacientes y que yo tenía la idea de que se puede usar la tecnología y no encontraba realmente una compañía que nos podría ayudar a desarrollar lo que teníamos que hacer. Entonces digo, bueno, acá tengo la idea, la tengo bien clara y tengo el problema bien claro y tengo algunas ideas de cómo empezar a solucionar el problema. No hay que tener todas las ideas de cómo empezar a solucionar el problema, porque lo único que hay que hacer es primero tomar el primer paso y después del primer paso sale el segundo paso. Entonces lo primero es una idea del problema y un pasito de cómo empezar a solucionar el problema, ¿no? En mi caso, no solucionamos todo el problema el primer año. El primer año hicimos parte de la solución y de a poquito fuimos agregando hasta que se convirtió en toda la plataforma de tecnología que se necesitaba para solucionar el problema. La segunda parte, honestamente, es más como financiera, es de uno mismo, ¿no? Obviamente, la mayoría de nosotros necesitamos dinero, ¿no? Para vivir, para pagar nuestras casas, la renta, lo que sea, el alquiler, pagar para el auto, pagar para la comida, para lo que sea. Entonces, la otra parte realmente es financiera, es uno decirse, bueno, si quiero emprender, me tengo que dar por lo menos 6 meses a un año en el cual quizás no tenga entradas estables, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar eso? De las dos maneras posibles. Una, de reducir los gastos los más posibles, ¿no? Entonces, no estar gastando en cosas que no son necesarias y hacer ese sacrificio por un tiempo, ¿no? Para ver si se puede continuar con la nueva compañía. Y la otra es tratar de ver si hay alguna manera de obtener funding, ¿no? De obtener una compañía de capital que te provee funding, si eso es posible. Eso no fue lo que yo hice. O encontrar clientes lo más temprano posible, que se conviertan en como tus amigos, ¿no? Que te van a ayudar a continuar a crecer la compañía. Entonces, eso. Y la última parte que quiero como ponerle un poquito más de énfasis es que para empezar, honestamente, uno tiene que estar completamente cómodo con ser primerizo, ¿no? Con ser un beginner, ¿no? Es lo que digo en inglés, con ser primerizo. O sea, empezar y decir, bueno, esto es lo que sé,
por ejemplo, yo sé de la industria de biotecnología, sé que este problema de pacientes, de encontrarlos es un problema grande, sé cómo ciertas cosas funcionan y hay un montón de cosas que no sé. Y estoy completamente cómoda con el asunto que emprender es aprender, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es aprender. Voy a aprender cómo formalizar la compañía, voy a aprender cómo hablar con clientes, voy a aprender cómo obtener clientes, voy a aprender cómo desarrollar el software que se necesita, voy a aprender lo que hay que aprender, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si uno se para con solo la mentalidad de que, ay, la verdad que yo no sé cómo hacer esto, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo. Entonces, ese es un problema muy grande porque el asunto de emprender es aprender. Uno aprende cuando lo va haciendo. Maca. Bueno, me resuena mucho lo que acaba de decir Sandra, y a mí uno de los aprendizajes más grandes que me dejó emprender es esto de que nunca vas a hacer las cosas como te gustaría, sino como puedas hacerlas. Creo que no hay una receta. Si la hubiese, no estaríamos teniendo esta conversación. Y creo que también emprender se vuelve una manera de vivir, ¿no? Y esto creo que, no sé, Sandra contaba cómo vendió su primera empresa y ya está empezando otra, porque yo creo que una se vuelve adicta a solucionar problemas, porque la clave tiene que ver con enamorarte del problema, ¿no? Entonces, y tratar de que esa solución sea cada vez mejor. Sería mentirosa si le dijera que es fácil. No, no es fácil, pero sí es muy gratificante y vale la pena hacerlo. Y creo que tiene que ver con esto que dice Sandra, que a mí siempre me gusta decirle a mí misma, de puentes cortos y de a uno, ¿no? No sé, Brava tiene 6 meses de vida, que no es nada, y a veces con Maggie nos pasa que nos atropellamos y queremos ir más rápido, y es pausa, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto tiene que crecer con nosotras. Tenemos que disfrutarlo también, porque, no sé, yo tengo una teoría que es festejar cada pequeña victoria. Y otra cosa que para mí es muy importante es rodearse de equipo, de personas que digo, porque creo que la actitud aprendiz tiene que ver con esta manera de vivir al ser emprendedora. Tiene como dos partes, no dejar de aprender nunca, porque además nos aburrimos, y eso creo que Sandra lo debe entender perfectamente, porque entras en esta dinámica de solucionar problemas, de aprender cosas nuevas, y en la medida que dejas de aprender, querés ir a emprender otros nuevos proyectos donde tengas nuevos desafíos, eso por un lado. Y por otro lado, saber pedir ayuda, y eso a mí me costó entenderlo, entender que no estamos solas, que a veces tiene que ver con tener el mejor equipo y poner a las personas en el centro. Mi experiencia es, no es fácil, vale la pena, y asegúrate de rodearte con personas con las que compartas el propósito y los valores del por qué lo haces, ¿no? Como el desde dónde estás emprendiendo. No es fácil, pero da resultado, y esto de ir de a poquito, festejar cada pequeña victoria, entender que hay cosas que no vas a comprender al principio. Ahí vos hablaste de funding o de financiamiento, yo creo que más de esto lo digo desde Uruguay, hay un montón de recursos en Uruguay y en el mundo para emprender, pero también yo me repito a mí misma, de los emprendedores y las emprendedoras, si el proyecto es bueno, el dinero aparece. Entonces, realmente concéntrense en enamorarse del problema y tener una solución viable, que genere impacto, que haga la diferencia, y todo lo demás va a ir llegando solo. Creo que tiene que ver también con disfrutar del proceso, porque no deja de ser un proceso siempre. Buenísimo. Yo rescato ahí de lo que ustedes dicen, sobre todo el hecho de que no podemos iniciar un proyecto ya teniendo la solución perfecta, ¿no? O sea, o el proyecto ya formado. Creo que también incluso porque si llega a fallar, después no tenés para dónde moverte. Y también eso que sentí que las dos decían lo mismo, el tema de darle un sentido a lo que están haciendo. O sea, que eso yo creo que también es como una especie de energía, de combustible extra que te da, ¿no? O sea, que tenga un sentido lo que estás haciendo. Ya, como dijo Maca, es difícil, ¿no? O sea, no es que son todos los pasos fáciles. Entonces, ese como el sentido de que la misión, ¿no? La misión en la cual estamos tiene valor y es algo que a mí me llega. Eso es muy importante, porque eso en realidad es lo que te hace levantarte en la mañana y decir, bueno, voy a encarar lo que me viene hoy. Partes van a ser fáciles y partes van a ser más difíciles y las voy a encarar porque vale la pena. Y de esas, por ejemplo, partes más difíciles, Sandra, que estabas mencionando, ¿qué obstáculos vos notaste que te resultaron más complicados en tus diversos proyectos? ¿Hay alguno en común que vos digas, esto la verdad que otra vez de nuevo con lo mismo? Yo creo que hay unos cuantos obstáculos, hay muchísimos obstáculos. Yo creo que uno que se repite muchísimo es que
muchas veces hay que como armar como tu equipo, ¿no? Y el equipo no es necesariamente la gente que trabaja para la compañía, pero armar el grupo de gente que va a apoyar a la compañía, que va a apoyar a las ideas, ¿no? Y entonces creo que eso en mis dos compañías siempre ha sido uno de los desafíos más grandes, de cómo empezar a armar una comunidad de personas con diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, en mi industria puede ser pacientes, compañías biofarmacéuticas, grupos de apoyo al paciente, doctores, un poquito de cada tipo de persona que apoyan a la compañía y que me pueden dar información, guianza, ¿no? Para que vaya en el lugar correcto. Entonces, eso siempre ha sido un desafío, porque solo es como la pregunta es, ¿quiénes son las personas que están dispuestas a hacer esto? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo las atraigo, ¿no? Para que continúen trabajando en este proyecto? Eso sí, es uno de los desafíos más importantes y uno de los desafíos que realmente yo creo que pagan y vale la pena, porque una vez que uno puede armar ese tipo de como, es como, ¿cómo es que se dice? Como un equipo de defensores, ¿no? Una vez que uno arma eso, las cosas empiezan a salir un poquito mejor. Maca. Bueno, yo quiero sumar, o sea, como desafíos, en realidad creo que tiene que ver con esto de manejar los tiempos, manejar el crecimiento, entender qué está dispuesta una a sacrificar, porque también una cosa que es verdad es que el camino emprendedor es muy solitario, es muy desgastante, y lo digo desde la alegría, porque a mí nada me hace más feliz que Brava y y hay otras cosas que hago. También soy manager de innovación en 1950 Labs, una empresa de tecnología, pero creo que tiene que ver con entender que hay etapas, que hay procesos, y esto que decías vos, Sandra, y quiero que aclarar que no lo hablamos previamente, pero yo creo mucho en eso que, no, de verdad, creo mucho que la clave para desarrollar cualquier emprendimiento tiene que ver con construir una comunidad alrededor, ¿no? Creo que la comunidad termina siendo el vehículo para aprender, para tener feedback, para tener clientes, para tener embajadores, alianzas, y eso es un poco, no sé si yo pienso para atrás en Sinergia, cuál fue nuestra clave del éxito. Bueno, realmente entender quiénes eran esas personas, qué necesitaban, no todas necesitaban lo mismo en el mismo momento, y poder tener una propuesta de valor para cada una de ellas. Y creo que eso lleva tiempo, y yo siempre me gusta compararlo con plantar un jardín. Uno cuando tiene un jardín y lo planta, primero son plantitas, después son arbolitos, y eso tiene que ver con sostenerlo en largo tiempo. Y pensando un poco en mi perfil y como en mi sombrero de Macarena, más allá de los distintos emprendimientos, a mí lo que me pasa más es sostener, porque a mí encontrar la solución del problema, armarla y ponerla a funcionar, me es fácil. Lo que me pasa después que pasan un par de años es que ya me empiezan a venir las hormiguitas de querer ir a solucionar otro problema o hacer otra cosa. También creo que tiene que ver con esa curiosidad, con esas ganas de aprender. No sé, a mí me vuelve loca pensar, yo tengo 35 años, todo lo que hay disponible hoy, toda la cantidad de herramientas, la cantidad de posibilidades que tenemos, los recursos que están ahí, ni hablar de las redes de contacto que me posibilitan un montón de caminos y de desafíos que ni me imaginé nunca. Entonces, a veces me pasa eso, que me cuesta poner foco y decir, esto me tengo que quedar acá y tengo que sostener esto en el tiempo. Pero creo que también eso, cada camino es distinto, cada startup tiene sus desafíos distintos, y por más, creo que lo que se repite, creo que Nacho era un poco lo que vos preguntabas, es cómo cada una lo vive, si no va evolucionando y teniendo las conversaciones consigo misma para irse corriendo de su propio camino y dejar que el proyecto crezca solo o el equipo se empodere del emprendimiento. Sí, quiero agregar algo ahí de lo que dijo Maca, que en términos de las personas, ¿no? De las personas que uno agrega, yo creo que hay dos categorías. Hay las personas que apoyan a la compañía y que apoyan a la compañía y te apoyan a vos también porque están apoyando a la compañía. Y después hay otras personas que solo te apoyan a vos, no importa lo que estés haciendo, pero te apoyan a vos, ¿no? Y de eso escribí en mi libro, tengo todo un capítulo dedicado a eso, la importancia de esas personas que te apoyan como no importa lo que pase, ¿no? ¿Quién puede ser? Tu esposo, tu novio, tu amiga, tu mamá, tu papá, tus hermanos, pero esas personas son súper importantes, ¿no? Porque uno no sabe cómo va a salir esto. Cuando vas a trabajar en una compañía, en general, no sabes cómo va a salir. Te van a pagar al final del mes y te van a dar el bono al final del año. Sabes cómo van a salir las cosas, pero acá no sabes, ¿ok? Puede ser que no salga absolutamente nada o puede ser que salga un éxito. Entonces, es muy importante tener esas personas alrededor que como en cierto sentido te van a apoyar, te van a querer, te van a hablar,
no importa qué pase, ¿no? Y en cierto sentido te dan como el poder para decir, bueno, quiero que algo bueno pase aquí y lo voy a hacer, lo voy a hacer lo más posible, mi esfuerzo mejor para que pase algo bueno aquí. Y también creo que es importante esa gente que, que, que sea capaz de darte un feedback honesto, ¿no? De Sí. lo que estás haciendo. O sea, y no buscar de repente, obviamente que el apoyo es importante, pero incluso apoyarte también es que te digan la verdad y que te digan, Sí. mira, parece que no está bien Nosotras, ubicado o prueba esto. sí, con Mai en Brava eso le llamamos el directorio de la vida y de hecho es un ejercicio que hacemos y invitamos a las mujeres a armar como un advisory board, como si fuera un directorio de personas que te acompañan en la vida. Como cualquier empresa tiene un directorio de asesoras y asesores, bueno, haz ese pero para tu vida. Esas Ujú. personas que son claves, que sabes que te van a acompañar, que te van a dar una devolución sincera y honesta y que las necesitamos. Y de hecho es un ejercicio que hacemos en alguna de las capacitaciones porque también es importante, creo, y creo que Sandra vos lo tenés súper claro, saber quiénes son esas personas y Sí. irlas a buscar cuando las necesitamos. Y siempre pensamos en 5 personas pensando en, bueno, en lo personal, en lo profesional. Digo, yo tengo una teoría que es que si lo personal y lo profesional está alineado, eh, hay mucho menos margen de error, ¿no? En ser una misma y ser auténtica en el emprendimiento que está liderando o empezando o vendiendo, o sea la etapa que sea, ¿no? Creo que va por ahí también. ¿Y qué, por ejemplo, ustedes creen que hay una receta para emprender o cada uno o es casi que al libre albedrío? O sea, o te sale como sale, o hay ciertos pasos. Vos, por ejemplo, ustedes las dos hablaban del tema del problema, de buscar el problema. Muchas veces pensamos de que, bueno, arrancamos por lo opuesto, o sea, quiero hacer esto porque me gusta y después, bueno, trato de vendérselo a alguien. Ujú. Entonces, cómo ven ustedes eso? O sea, ¿hay alguna receta en particular para comenzar a emprender o no lo hay? Ya, es así, es medio, voy a tratar de ser clara porque lo tengo medio como confundido en la cabeza. Es así. Am, es como cuando construís una casa, ¿no? La casa tiene que tener una puerta para entrar, tiene que tener un techo. Hay cosas que son como básicas que una compañía las tiene que tener. Como por ejemplo, las cosas más básicas son, ¿cuál es el problema que estás tratando de solucionar? ¿Cómo lo solucionas de una manera que es diferenciada, de una manera mejor, más barata, más rápida? ¿Cuál es esta manera diferenciada de solucionar el problema? Y hay alguien que lo está comprando, ¿no? Porque en general, comprando o usando de alguna manera, ¿no? Entonces, esas cosas son como básicas, ¿no? Que todos los negocios tienen que tener eso. Después de eso, el resto de la casa se empieza a armar y decorar de cómo se necesita, ¿no? Entonces ahí es cuando, no necesariamente todas las compañías necesitan tener fondos de venture capital, por ejemplo. No todas las compañías necesitan tener 2 fundadores, que es muy común acá en Silicon Valley. Entonces, cuando escribí el libro, ¿no? Este libro, una de las cosas en las cuales reflejé es, bueno, acá en donde vivo yo, en Silicon Valley, que hay muchas personas en este camino, hay un poquito de una receta, ¿no? Que, por ejemplo, dice que generalmente la mayoría de la gente que empieza estas compañías es joven, ¿no? En los 20, los años, tienen 20 más o menos, 20 y algo de años, que más o menos la mayoría de la gente van a desarrollar un tipo de tecnología y lo pueden hacer ellos mismos, que van a tener un cofundador, ¿no? 2 personas por lo menos que están empezando la compañía, que van a ir y van a pedir que le den fundación de venture capital, que quizás vayan a una incubadora, una aceleradora. Entonces hay como un poquito de una fórmula y la mayoría del punto del libro es que esa fórmula está ahí. Si te sirve, úsala. Si no te sirve, hay 20.000 otras maneras de crear una compañía que no necesitas seguir ninguno de esos pasos y lo puedes hacer de otra manera. Ujú. Bien, yo quiero sumar algunas cosas ahí. A ver, creo que estoy de acuerdo con Sandra que el punto de partida es entender qué problema está solucionando para quién y entender, o sea, es como el doctor que cura un dolor. A mí me duele el brazo, yo voy al doctor para que me dé
medicamento. Y creo que ese es como el nodo o el centro, el núcleo de lo que estés haciendo. Después el cómo creo que está asociado con muchas cosas, y ahí Sandra e Ignacio me van a disculpar, pero yo siempre estoy discrepando, acá en Uruguay mucho, y en la América Latina sobre todo, tendemos a mirar Silicon Valley como donde están las recetas, ¿no? Donde esto que decías vos, bueno, cualquier startup que es de tecnología y qué sé yo, queremos estar en Silicon Valley, y es donde hay que estar, es donde hay que ir. Que no digo que no, porque el ecosistema está súper desarrollado, hay capitales de riesgo, etcétera, pero yo soy de la escuela de que Silicon Valley, porque está ahí en esa cultura, inmerso en ese contexto. Yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos el desafío de entender cuáles son nuestras ventajas diferenciales, nuestras ventajas comparativas con respecto a otras regiones, y usar la cultura a favor nuestro. Entonces, a mí me encantaría que armáramos un ecosistema regional de startups súper fuerte, apoyado en las cosas que nos hacen diferentes como latinoamericanos. Por ejemplo, una cosa que para mí es muy interesante, y luego se lo he hablado con algunos inversores de Silicon Valley, que los emprendedores y las emprendedoras de la TAM estamos acostumbradas a arrancar sin dinero, on a bootstrap, como se dice, ¿no? Sin presupuesto. Y eso genera una resiliencia y una habilidad a la hora de emprender y a la hora de empezar a traccionar, ¿no? Atado con alambre, despacito, pero con muchas ganas y con mucha pasión, que creo que se transforma en una característica súper interesante. Y ahora en estos tiempos de pandemia creo que hay muchas iniciativas que han dado resultado por esa cultura que teníamos atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que no hay recetas, que hay buenas metodologías y buenas prácticas que está buenísimo atender. Creo que tiene mucho que ver con las personas. Una vez más, yo soy fan del talento humano sobre todas las cosas, y de entender qué nos hace diferentes, y que todas y todos tenemos algo para aportar a la mesa. Macarena nació en Uruguay, un país chiquito. Antes yo iba por la vida disculpándome por venir de Uruguay y explicando dónde quedaba. Ahora ya no, porque ya me di cuenta que no tengo nada que envidiarle a nadie, y me encantaría que todas las emprendedoras y los emprendedores uruguayos nos apropiáramos de ese valor, ¿no? Y que construyamos un ecosistema pensando en qué tenemos valioso que Silicon Valley no tiene, o que Startup Europa no tienen, en Europa no tienen, porque seguro que hay ventajas que tenemos y que nos hacen únicas y únicos. Tal cual. Hablando un poco de lo que hablaba, de lo que comentaba Maca, Sandra, ¿cómo vos vivís siendo una uruguaya en Silicon Valley? ¿Qué cosas sentís que te hacen, que te dan un edge, una ventaja? Quizás sea el tema ese de ir a pelearla, ¿viste? No importa qué, o tratar de arreglarte de las vos solas, ¿viste? Como decía, cantarlo con alambre, es una frase muy nuestra. Contame un poco a ver qué es lo que te da esa mentalidad uruguaya, digamos, de ventaja ahí. A mí me encanta ser uruguaya porque en cierto sentido es como, es como que no mucha gente sabe ni en dónde está Uruguay, pero somos como súper poderosos. Es como que, es como, ¿cómo es que se dice? Como un poder escondido, ¿no? Se siente así, como que tengo un poder escondido, que la gente realmente no sabe, ¿no? Que somos de dónde queda Uruguay, que es Uruguay, pero realmente Uruguay es un país, excelente, buenísima educación, o sea, la gente, así, gente inteligente, como estamos viendo acá, ¿no? Que quiere emprender y que puede hacer las cosas. Entonces, en cierto sentido, yo creo que lo que me ha dado a mí es como un podercito secreto, ¿no? Que yo sé que las cosas se pueden hacer y que realmente no tenés que tener que ser súper grande para hacerlos. No tenés que ser Brasil o Argentina, los que conocen todo el mundo. Puede ser Uruguay y saber que hay cosas de valor que se hacen a pesar de que la gente no conozca, ¿no? Entonces, eso como en cierto sentido es importante porque yo creo que ha afectado de la manera que yo creé a mi compañía, ¿no? Que me sentía que realmente no tenemos que crear algo que todo el mundo lo reconozca, ¿no? Tenemos que crear algo que sea valoroso y que la gente que lo use lo reconozca. Eso es todo, ¿no? Entonces, eso de ser de uruguayo yo creo que me ayudó en ese sentido un montón. Y sí, la otra cosa es de como el espíritu que tiene Maca, ¿no? De como sentirse que, no tengo ninguna debilidad, ¿no? Por ser uruguaya, al contrario, tengo como acceso, ¿no? A otra mentalidad completamente diferente, acceso a una comunidad completamente diferente, acceso a como pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, que en realidad es muy importante porque al final del día, ¿no? Somos miembros de comunidades, ¿no? Y entonces si podemos
si yo me puedo mover en esta comunidad uruguaya y me puedo mover en esta comunidad de Silicon Valley y me puedo mover en otra comunidad, es como que empiezo a desarrollar mi músculo de flexibilidad, ¿no? De cómo unir a la gente. Entonces, en ese sentido me ha ayudado muchísimo. Un poco lo que vos decías, Maca, ¿no? O sea, el tema de que antes ibas por la vida pidiendo disculpas y ahora es como que ya está, ¿cuál hay? Sí, igual quiero decir, porque capaz que hay gente que nos está escuchando y dice, estas chicas, bueno, porque habrán tenido suerte, como me han dicho, tiene que ver con un proceso recorrido, ¿no? Con un montón de conversaciones conmigo misma, con apropiarme de mi valor, con tener una socia como Maggie que todo el tiempo me recuerda que puedo, que lo que me propongo, o sea, de saber que no estoy sola, porque también creo que no sé, yo estuve muchos años pensando que no era suficiente, o esto que te digo, que iba pidiendo perdón, pero también viajaba con una valija de ropa prestada para ciertos eventos porque sentía que ser yo misma capaz que no era una alternativa o no encajaba, o esto que decimos, ¿no? Bueno, vengo de Uruguay, no sé. Ahora lo que pasó es que me di cuenta que también tuve la suerte de viajar, de ir a un montón de lugares, de trabajar con un montón de mercados y darme cuenta que en realidad hablamos todas y todos el mismo idioma. Pero a lo que voy esto es que se puede trabajar y es un poco por lo que Brava existe también. Para hacer equipo, junto con Mai, trabajamos para que las mujeres salgamos al mundo y lideremos emprendimientos desde el lugar de suficiencia, de abrazarnos y decir nosotras podemos. Y creo que si tenemos que hablar un poquito de los desafíos o del lente de género, las mujeres tenemos ahí un desafío interesante y creo que mujeres como vos, Sandra, o mujeres que llegan a Brava, tenemos el desafío y la oportunidad de generar modelos de rol y de alentarlas y abrirles caminos. Y esto de que nos gusta decir con Mai desde Brava, que conectamos mundos, ¿no? Que somos puente para que las mujeres puedan crecer y ser visibles. Y creo que ahí tenemos un desafío. Y hablando de eso, justamente, ¿qué desafíos adicionales sienten ustedes, digamos, por ser mujer, que han tenido que enfrentar, que quizás otras personas no hayan tenido que? Ya, yo creo que un montón de desafíos. ¿Cómo encararlos también, no? Sí, cómo encararlo, sí. O sea, hay desafíos en la cultura, ¿no? Que en general en la mayoría de los países que vivimos, la cultura no realmente apoya tanto a las mujeres que son líderes o las mujeres que trabajan. Todavía somos la minoría, ¿no? No somos la mayoría. Entonces, en cierto sentido, uno entra a esos lugares y muchas veces cuando yo iba, por ejemplo, a vender nuestra solución de Seeker Health, era la única mujer en el boardroom, ¿no? Era la única mujer en la conferencia. Entro, hay 10 hombres, los hombres me están escuchando, yo soy la que estoy presentando, y en cierto sentido, o sea, uno tiene que, no te puede llegar mucho a vos en el sentido que te va a debilitar, porque si te debilita, entonces la cultura gana, ¿no? Para que la cultura no gane y para que el cambio empiece, significa de que continúo diciendo lo que vine a decir. Vine a presentar Seeker Health, vine a presentar cómo somos competentes, cómo vamos a solucionar el problema que esta compañía tiene. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Mujer o no mujer, olvídate, ¿no? Olvídate de como el envase en el que vengo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, en el principio hice mucho de eso para honestamente pasar por la situación, ¿no? Entonces, lo primero es la cultura externa, y después es lo que la cultura externa te hizo a vos adentro tuyo de ser mujer, ¿no? Porque ahora, si yo tengo 44 años, por 44 años estuve expuesta a ciertos mensajes, a ciertas cosas de la cultura, entonces, ¿qué es lo que me hizo a mí adentro mismo? ¿Y eso realmente soy yo o me lo puedo empezar a sacar para encontrar realmente lo que soy yo? Entonces, mucho de eso es el paseíto de ser emprendedor, de decir, bueno, estoy en este envase de mujer, pero realmente es el envase. Mi mente no es mujer ni hombre, mi mente es una mente que puede solucionar este problema, que puede darle el proposal al cliente, que puede encontrar los pacientes que necesita, que puede crear la compañía, que puede crear cultura, que puede tomar gente, todas esas cosas. Entonces hay esa parte. Y después la tercera parte que yo veo es que, como mujer, como tenemos este envase, el cual nos ayuda a crear hijos, ¿no? La pregunta siempre viene de cuándo es la mejor manera, el mejor tiempo de hacerlo. Tengo hijos ahora, tengo hijos después. Yo, por suerte, tuve mis hijos suficientemente temprano, tenía 28 años y 32 años, estaba trabajando para compañías grandes, las compañías que me pagan al final del mes, no importa lo que pase. Entonces, en cierto sentido, yo creo que eso me ayudó mucho a mí, de que esa parte
ya la tenía solucionada, ¿no? En cierto sentido. Y obviamente el desafío de mujer es que muchas de esas responsabilidades caen en nosotros, entonces tenemos que trabajar con nuestra pareja para asegurarnos de que tenemos una buena división de las tareas necesarias para la familia, si tenemos una familia, y que también tenemos tiempo al final del día para cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque si no nos cuidamos a nosotras mismas, entonces, ¿quién va a estar ahí mañana, ¿no? Y en qué condición voy a estar ahí mañana para trabajar, para cuidar a la familia, ¿no? Entonces, esas son como 3 de las cosas que me salieron como desafíos que encaramos todos los días como mujeres. Mis lentes son bastante más oscuros, Sandra. Ok. Yo en realidad, a ver, primero que nada creo que el liderazgo femenino es bien distinto al del varón, ¿no? Creo que las mujeres lideramos de otro lugar, con otra empatía. Generalmente las líderes femeninas generan más impacto en su equipo, en la comunidad en la que trabajan, además de que son la mitad de la población mundial y en general el 70% de las decisiones de consumo en el mundo las hacen las mujeres. Pero a mí lo que me pasó, y es algo que cuento siempre, porque quizás a muchas les pase, yo me di cuenta hace no tantos años, hará 6 años que me di cuenta que ser mujer era un desafío. Yo era la que decía, pero ¿cómo? Yo tengo una carrera universitaria, armé mi empresa, la vendí, ser mujer, no pasa nada, esto es una historia, ¿no? Pero después empecé a pensar para atrás, en alguna de mis startups me di cuenta que era socia, pero sin embargo era la que tomaba la minuta de reunión las notas, era la que armaba el café, era la que me ocupaba un montón de cosas que se naturalizaba, que como era la única mujer de la sala, era quien me iba a ocupar. Que no quiero decir que, digo, no tengo ningún problema con hacer ninguna tarea, pero sí entender ciertos roles, saber que yo nunca iba a estar a la altura. Pero además, y esto tiene que ver con cifras y va más allá de mi percepción como Macarena y como mujer, que ya te digo, he tenido miles de temas, no sé, me acuerdo de un asado de unos fundadores de una startup de las que fundé. Che, vamos a hacer un asado en mi casa, me dice mi socio, y me dice, ¿hablas con mi mujer a ver qué hay que comprar para el asado? Y en ese momento yo no era la mujer que soy hoy. Y le dije, sí, sí, la llamo. Hoy le pienso y me parece ridículo, ¿no? Pero, a ver, las mujeres tenemos un sesgo de desempeño, nos cuesta, hacerle creer al entorno, al mercado, que somos igual de confiables y capaces que los varones. Tenemos lo que es la segunda o la triple jornada laboral, que es entre el 20 y el 30% de nuestro tiempo está dedicado a tareas no remuneradas. Yo no soy madre y aún así ese tiempo lo tengo. No llegamos al espacio de trabajo igual que el varón, entonces creo que por ende también es interesante tratarlo de manera distinta. Bueno, ni hablemos de la penalización de ser madre. Tú contabas, Sandra, que cuando fuiste mamá estabas todavía en el mercado laboral como empleada, pero a la hora de emprender también. Ni hablemos de este contexto que yo pienso, nunca miré tanto a las mamás que están haciendo home office, homeschooling, todo junto en el mismo lugar. Entonces yo creo que sí, que hay mucho desafío y de hecho con Mai hicimos antes de fundar Brava, es que escribimos un estudio para ONU Mujeres Uruguay, donde hicimos una encuesta a un montón de mujeres emprendedoras y preguntándoles qué barreras percibían ellas con respecto a emprender y a ser mujeres. Y se habló mucho del tema de la confianza, de ser proveedoras, de confiar en sí mismas, de que le den la oportunidad. Bueno, ni hablemos con respecto a los puestos de liderazgo, ¿no? En Uruguay tenemos su representación, bueno, política que va más allá de cualquier color está, pero a nivel de lo que son las compañías, mira, de los y las graduadas de máster, de magíster en Uruguay, el 70% son mujeres. Este es un dato de un estudio de OMEU, la Organización Mundial de Mujeres Empresarias, de Uruguaya de Mujeres Empresarias. El 70% de las egresadas de magíster son mujeres. Y sin embargo, las posiciones de liderazgo, lo que sería dirección o CEO de las compañías en Uruguay, de mujeres, solo entre el 2 y el 5% de las líderes de empresas en Uruguay son mujeres. Entonces, hay un desbalance, hay una brecha. Las mujeres tenemos en promedio 2 años más de educación que los varones y aún así no llegamos a las posiciones de liderazgo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con los sesgos, con las cosas que naturalizamos, con lo que nos enseñaron de chiquitas y de chiquitos. Y podría hablar horas de esto, pero creo que hay un montón de pequeños guiños por un montón de lados, un montón de cosas que naturalizamos y no sé, nos pasa con Mike que a veces vamos a una empresa a hacer una capacitación y nos dicen, pero acá el 50% de nuestro personal son mujeres, ¿qué problema tenemos? ¿No? Y ahí les preguntamos, qué bueno, ¿y en qué posiciones están las mujeres? Y generalmente lo que pasa es que están en mantenimiento, en comunicación, en administración, pero casi
ninguna o muy pocas liderando la empresa, tomando decisiones, sentadas en los directorios, en las mesas. Y otra cosa que pasa, que nos pasa a las mujeres, es que cuando no somos más de 2 o 3 en un directorio, no nos animamos a hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente las mujeres, si se hablas mucho, muy fuerte, sos agresiva, si no, ¿no? Un montón de estereotipos que hay alrededor de las líderes mujeres, que no siempre son ciertos, pero que muchas y muchos se los han creído todos estos años. A ver, ¿cuál es la buena noticia? Que esto está cambiando, que no paran de aparecer espacios como este para tener esta conversación, que existen startups como Brava, que desde nuestro lugar y con nuestro corazoncito queremos cambiar algo, que ya los grandes líderes de las empresas, no sé, por ejemplo, Goldman Sachs no invierte más en empresas que no tengan un balance de género, que no haya co-founders en las startups. Entonces creo que las señales fuertes de la gente que lidera el mercado hablan de que no solamente es un derecho humano, sino tiene que ver con hacer más y mejores negocios. Y quiero quedarme con eso. Maca, y por ejemplo, y un poco vos hablabas antes de las ventajas de ser mujer y hablabas de la empatía. Sí. Nombrame un poco esas cosas que vos ves que las mujeres tienen una ventaja y de las cuales pueden capitalizar en este mundo de emprendedoras. Bien, en general las mujeres que lideran equipos, no tengo a la mano las cifras, pero son mucho más conscientes de lo que le está pasando a sus equipos, ¿sí? Y en general en su liderazgo es mucho más horizontal. Es mucho más normal que una mujer sepa qué le está pasando a, no sé, la persona que trabaja con ella al lado de ella. Las mujeres también, desde el lugar de maternar, crían a otras personas, entonces como modelo de rol derrama más en la comunidad. Son más resilientes, son más empáticas. Yo creo que tiene que ver con cierta horizontalidad o repartir de otra manera las cartas. Y ojo, y esto lo digo desde los casos de éxito, y por ejemplo, en el contexto de la pandemia, no quiero dejar de hablar, por ejemplo, de la primer ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Cómo ella encaró el tema de la pandemia, cómo se puso a hablar de temas que nadie hablaba, como la salud mental, como, ¿no? De hablar a las madres, hablar a los niños. Creo que no digo que sea ni mejor ni peor, creo que es distinto, pero sí que las mujeres tenemos una mirada más holística o más integral con respecto a los desafíos y a las problemáticas, que quizás los varones, por su masculino más desarrollado, son más ejecutivos y piensan mucho más en resultados concretos. Creo que eso, y un poco quiero quedarme con lo que decía Sandra, ¿no? Yo vengo en un envase, pero eso no pone en duda ni mi capacidad ni mi capacidad de generar resultados. Yo creo que las mujeres tenemos una mirada que es distinta, y eso es otra cosa que a mí me gusta mucho siempre traer. El liderazgo femenino es otra manera de liderar, que es más empática, que tiene más centro en las personas, pero no por eso genera menos negocios. Y es lo que me gustaría dejar hoy, porque también vemos muchas líderes masculinizadas, porque antes ser mujer y ser líder y ser mujer o ser femenina a la hora de liderar no estaba tan bien aceptado. Y quizás para poder liderar tenías que ser agresiva, hablar fuerte para hacerte un varón, ¿no? Incluso, no sé, ponerte pantalones, sino un vestido. ¿No? He escuchado muchas mujeres que me han dicho, no me pongo un vestido porque me expongo o les estereotipos o qué sé yo. Entonces creo que tiene que ver con esto de vernos como iguales pero distintos, porque por eso se habla de equidad y no de igualdad. Tenemos distintas maneras de hacer las cosas, ni mejor ni peor, pero distinto. Y en la medida que hay un balance de género, porque yo no digo que tenemos que ser solo las mujeres, tiene que haber un balance, porque ese balance entonces te asegura que estás utilizando todo el talento, que le estás hablando a todo el mercado y que estás generando impacto en las personas. Sandra. Sí, no, me encanta lo que dijiste, Maca. ¿Cuáles son los beneficios de ser mujer? No sé, en mi sentido, yo me siento que las mujeres tienen como una habilidad de enfocar en lo que es importante bien claramente. No sé, generalmente si le preguntas a una mujer, ¿qué es lo que es importante hoy? Saben lo que es importante hoy, ¿no? Y entonces ese enfoque es muy importante cuando uno está emprendiendo, porque se necesita estar enfocada, eso es uno. La segunda parte es que hay una parte de emprender que necesita que uno sea bien flexible y que vaya a donde el camino te está llegando, ¿no? Como que si el agua va para acá, vos vas para acá. Si el agua va para acá, vos vas para acá. Y entonces eso en cierto sentido también me siento que el aspecto femenino trae esa flexibilidad, ¿no? De ir moviéndose en donde se va moviendo el mercado, que es muy, muy importante, especialmente al principio, cuando la idea no está completamente concreta, pero realmente estamos tratando de encontrar el fit, ¿no? Con el mercado, ¿no? ¿Cómo encaja con el mercado?
Entonces, esas dos son importantes. Y creo que la tercera es que, no sé, yo nunca me encontré con una mujer que es como vaga. No, nunca, no conozco ninguna mujer que le puedo llamar vaga. Las mujeres, o sea, tenemos como adentro como un sentido de producción, ¿no? Porque producimos, si igual no hacemos absolutamente nada y lo único que pasa es que hacemos lo natural, ¿no? Que es producir algo adentro nuestro, un hijo, siempre estamos produciendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que también se ve reflejado en los negocios, que honestamente no he encontrado a ninguna mujer que no es productiva. Entonces, eso es como, es una cualidad muy femenina de crear, de producir, y entonces eso se puede hacer una gran ventaja cuando se pone encima de emprender. Excelente. Terminé con las preguntas que tenía, pero acá me pregunta Juan, y un poco casualmente lo que yo mencionaba al inicio, el tema de los errores y de cómo aprender de ellos. Sí. ¿Qué errores, quizás no los quieran mencionar o si los quieren mencionar, pero qué errores han cometido que no, en sus primeros pasos como emprendedoras y que dicen, bueno, esto no lo tengo que volver a hacer? Sí, yo empiezo, te cuento algunos errores, porque muchos errores, los errores son súper importantes, porque en cierto sentido se aprende muchísimo más de los errores que se aprende de cuando las cosas todas salen bien, porque a veces no sabes exactamente por qué salieron bien. Te cuento de dos errores, los que me vienen ahora a la mente. El primer error es añadir a la gente incorrecta al equipo, ¿no? Y entonces al principio es difícil saber exactamente quiénes son las personas que son correctas, ¿no? Para el equipo. Entonces, a medida que fui creciendo como líder y como emprendedora, me empecé a dar cuenta de cuáles son como los patrones, ¿no? Cuáles son las cosas que tengo que empezar a buscar en la gente. Entonces, generalmente mucha gente acá toma a la gente cuando tienen un currículum, ¿no? Que está muy bien, que fueron a muy buenas escuelas, trabajaron en compañías que las conoces y que esto que lo otro, y a veces eso no es la persona ideal para estar trabajando en una compañía que es más chiquita que está creciendo. Lo que encontré es que cuando a veces tomé a gente de ese estilo, esa gente no funcionó y al final del día perdí 6 meses, perdí 10 meses entrenando a la persona, conociendo a la persona y al final de cabo teniendo 0 resultados. Entonces, eso realmente he tenido unos cuantos errores ahí, pero al final del día me di cuenta de cómo es que tengo que tomar a la gente, que primariamente lo que estoy buscando es la habilidad de aprender, ¿ok? Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo, entonces necesito no alguien que ya lo hizo 20.000 veces antes, pero alguien que pueda aprender lo que tenemos que hacer ahora. Eso es número uno. Y número dos, un poco medirles la energía, porque generalmente la gente que no ha funcionado en mi equipo no es la gente que está más como pensándolo, que esto, que lo otro, pero es la gente que está súper excitada y tienen tanta energía, que vuelcan tanta energía al resto del equipo, que el resto del equipo está como que, ay, pero ella que tiene, ¿no? Pero él que tiene. Entonces, es como un poco medirle la energía para decir, esta es una persona que está como centrada, está como pronta para aprender, de una manera que puede relacionar con el resto del equipo de una manera productiva. Entonces, ese fue un error, tomar a la gente. El otro error, que hablé un poquito al principio, es de a veces el error es no construir todas las personas, todo el equipo que se necesita afuera de la compañía para apoyar la compañía. Entonces, eso me pasó a mí cuando después de crear Seeker Health, empezamos a crear otro proyecto que era otra manera de encontrar pacientes y realmente nos fue muy mal. Y una de las maneras, de la razón por la cual nos fue muy mal con ese segundo proyecto es que no habíamos preparado las diferentes personas que necesitábamos para defender a esa idea de una manera correcta. Entonces a mí teníamos el otro producto, Seeker Health, entonces en ese sentido terminamos todo con ese segundo producto y dije, bueno, voy a aprender qué es lo que hay que aprender de aquí, de esas lecciones, pero la lección principal fue de
un poquito más de tiempo para empezar a preparar el mercado para la solución que traíamos. ¿Maca? Bueno, yo tengo miles, porque si algo que tengo, y creo que nos Tenemos pasa a todas, nos quedan 3 minutos. Dame. perfecto. Para resumir, a mí lo que yo trato ahora y con Brava de entender es que entender qué es lo importante, diferenciar lo importante de lo urgente. Yo a veces, por cuidar mucho a mi equipo, yo me involucro mucho, soy medio mamá gallina, entonces por cuidarlos a ellos o a ellas, me pongo mochilas yo muy pesadas y entender que el equipo tiene que estar para alivianarme a mí y que yo tengo que estar con las manos libres para estar buscando nuevos negocios o generando nuevas cosas. Creo que eso seguro como consejo también. Y también confiar en mi intuición. Muchas veces y muchas de las cosas que me salieron mal, había un lugar de mí donde yo no estaba del todo convencida, pero por esto de no confiar en mí misma y decir, no, bueno, esto él lo sabe hacer mejor o ella tiene más experiencia y ceder en un montón de cosas y después de enojarme mucho conmigo misma por no haber confiado en esa sensación. Y la última es no trabajo con gente con la que no comparto mis valores. Eso me parece que es innegociable. Y yo siempre digo que soy millonaria porque tengo clientes, socias, socios con los y las que comparto mi propósito y mis valores. Porque es mucho más fácil trabajo mucho mejor y todo fluye de una manera mucho más efectiva y fácil y rápido, y de otra forma después se vuelve como una mochila para mí cumplir con cosas y con gente con la que no hablamos el mismo idioma, y les digo en tema de género que es todo un desafío. Bueno, muchísimas gracias a las dos panelistas. Lamentablemente no pudimos solucionar el tema con Maggie, pero bueno, espero que nos esté viendo. Sí, está ahí, está ahí. Me consta que está ahí en la hinchada y que se muere de pena no haber podido estar acá, pero bueno, representación de las dos, acá estoy yo. Estupendo. Muchísimas gracias, creo que fue un panel súper interesante, hablamos un poco de todo, creo que nos llevamos todos muchos tips y consejitos y experiencia de lo que es haber pasado por ese camino del emprendedurismo, que creo que le van a ser súper útiles. Esta charla va a quedar grabada, así que va a quedar en YouTube, en el canal de YouTube del consulado, así que la van a poder volver a ver para recomendársela a otras personas. Y nada, mil gracias por haber participado y muchas gracias a los que están viendo. Y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, un placer. Gracias.